voy a contarles algo que he guardado en silencio durante muchos años. A veces pienso que decirlo en voz alta hará que todo cobre vida otra vez, pero necesito sacarlo de mí. Necesito que alguien más lo escuche, porque siento que, de algún modo, aún no termina. Esto pasó hace más de 15 años, cuando mi hermano menor, Santiago, tenía tan solo 12 años. Yo tenía 19 en ese entonces. Recién había regresado al pueblo para ayudar a mis padres en el campo. Nuestra casa estaba en un lugar apartado, rodeada de cerros y árboles que crujían por el viento cada noche. Era el típico lugar donde el silencio podía ser tan pesado como un grito. Mi hermano Santiago era un niño tranquilo, de esos que siempre están soñando despiertos, dibujando en los cuadernos o inventando historias en mundos fantásticos. Pero todo cambió un día después de que él y sus amigos fueron a explorar una vieja cabaña abandonada en el bosque. Al principio todo parecía que estaba normal. Santiago llegó a casa esa noche un poco más callado de lo habitual. No me preocupé demasiado. Siempre pensé que él tenía esa melancolía natural de los artistas. Sin embargo, con el pasar de los días, algo comenzó a sentirse extraño. Primero fue el silencio. Mi hermano, que solía pasar horas hablándome de sus aventuras imaginarias, dejó de hacerlo. Apenas si comía con nosotros y pasaba todo el tiempo encerrado en su cuarto, murmurando cosas que no alcanzábamos a entender. Santiago solía moverse en sueños desde pequeño, así que los golpes de su cama contra la pared no nos alarmaron. Pero poco a poco, esos ruidos se transformaron en algo más oscuro. Una madrugada me desperté al escuchar algo en el pasillo, como si alguien estuviera arrastrando los pies sobre la madera, lento y pesado. Me levanté, pensando que mi hermano iba al baño. Pero cuando abrí la puerta de mi habitación, lo vi ahí, parado en medio del corredor de espaldas a mí. «Santi, ¿qué haces aquí?», le pregunté en voz baja, sintiendo como el frío me calaba hasta los huesos. No respondió, solo se quedó inmóvil, mirando hacia la pared como si hubiera algo ahí que yo no podía ver. Di un paso hacia él y noté que estaba murmurando algo, un susurro. Me acerqué un poco más y pude escuchar lo que decía. «Déjame en paz. No quiero hacerlo. Por favor». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. «Santi, ¿estás bien?», le pregunté, tratando de ocultar el nerviosismo en mi voz. No respondió. Solo me miró fijamente por unos segundos hasta que, finalmente, como si nada hubiera pasado, giró sobre sus talones y volvió a su cuarto. Me quedé ahí, pensando, escuchando cómo cerraba la puerta detrás de él. Al día siguiente traté de hablar con él, pero apenas me miraba. Cuando le pregunté sobre la noche anterior, dijo que no recordaba nada. Sus palabras eran cortas, casi mecánicas, y aunque trataba de actuar normal, había algo en su manera de moverse, de mirarme, que me hacía sentir que algo estaba profundamente mal. Al día siguiente, cuando todos dormíamos, se escuchó un golpe seco que resonó en toda la casa. Fue tan fuerte que me desperté sobresaltado, pensando que alguien había derribado la puerta de la entrada. Me levanté de inmediato, bajé las escaleras. Todo parecía estar en su lugar. La puerta estaba cerrada, las ventanas aseguradas, excepto la del cuarto de Santiago. Cuando abrí la puerta de su habitación, lo encontré sentado en el suelo, rodeado de decenas de hojas arrancadas de sus cuadernos. Todas estaban llenas de dibujos que no había visto nunca. Eran rostros deformados, con ojos vacíos y sonrisas horripilantes.
como si alguien hubiera intentado plasmar una pesadilla. ¿Qué es eso, Santi? ¿De dónde sacaste esto?, le pregunté tratando de controlar mi miedo. Él levantó la cabeza lentamente y me miró, pero sus ojos no parecían enfocados en mí. Era como si estuviera viendo algo detrás mío. Ellos me lo dijeron, susurró. ¿Quién es? ¿De qué hablas? Y insistí, pero no me contestó. Simplemente se levantó, caminó hasta su cama y se acostó como si nada. Yo no pude dormir esa noche. Me quedé en el pasillo, mirando a su puerta, esperando que algo más llegase a suceder. Y pasó. Eran cerca de las 3 de la mañana. Cuando ya estaba por meterme, escuché un ruido extraño que venía de su habitación. Era como si algo se estuviera arrastrando, algo pesado, con uñas o garras rasgando el suelo de madera. Me acerqué despacio, conteniendo la respiración, y abrí la puerta de una vez. Mi sorpresa fue grande cuando no encontré a nadie ahí. El cuarto estaba vacío, excepto por un detalle. Todas las hojas con los dibujos que había visto antes ahora estaban pegadas en la pared, formando un círculo perfecto alrededor de la cama, y en el centro estaba Santiago dormido. Por la mañana le conté a mis papás lo que había visto, pero mi papá se limitó a decir que eran cosas de niños. Mi mamá simplemente se persinó y se puso a rezar, que debíamos encomendarnos al Señor, me decía. Días después, una tarde, mientras ayudaba a mi mamá en la cocina, escuchamos a Santiago gritar desde su habitación. Corrimos hasta allí y lo encontramos de pie en su cama con la cara pálida. Está aquí con nosotros, gritaba, señalando una pared. Intentamos calmarlo, pero empezó a gritar más fuerte, cubriéndose los oídos, temblando. Fue entonces cuando vi que la pared donde él señalaba estaba cubierta de arañazos que no estaban ahí los días anteriores. Mi mamá intentó abrazar a Santiago para calmarlo, pero él reaccionó de una forma que jamás habíamos visto. Comenzó a gritar, a patear y a forcejear, como si algo dentro de él estuviera luchando por salir. «No me toques», gritó con una voz que no era la suya. Era grave, rasposa y resonaba como si varias personas hablaran al mismo tiempo. Nos quedamos paralizados. Santiago, mi hermano menor de 12 años, estaba de pie en la cama con una fuerza que no podía ser natural. Mi mamá se puso a rezar, pero cada palabra que pronunciaba parecía enfurecerlo más. Santiago comenzó a reír, una risa que hacía eco en las paredes del cuarto. De la nada escuchamos un golpe. Al mirar hacia abajo vimos que era el crucifijo que siempre colgaba por detrás de su puerta. La madera estaba astillada, como si hubiera sido arrancada de la pared por una fuerza invisible. «Él ya está aquí», dijo Santiago, con esa voz que seguía sin ser la suya. Luego giró la cabeza hacia la esquina del cuarto, donde había sombras que parecían moverse, retorciéndose, como si algo estuviera tratando de tomar una forma. Mi papá había llegado en ese momento. Se lanzó hacia Santiago para sujetarlo, pero fue como si lo hubiera golpeado una pared invisible, saliendo disparado hacia atrás, golpeándose contra el marco de la puerta. Gritamos aterrados todos, pero Santiago no se inmutó. «No pueden detenerlo», dijo, sin mover los labios, como si la voz saliera directamente de su interior. Su cuerpo se arqueó de una forma antinatural, sus brazos y piernas doblándose en ángulos imposibles. Las ventanas del cuarto se abrieron de golpe. Dejaron entrar un viento helado que apagó todas las luces de la casa. La oscuridad fue absoluta,
Solo se escuchaban los gritos de mi mamá y esa risa horrible que venía de mi hermano. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando las luces volvieron, Santiago estaba en el suelo inconsciente. Las marcas en las paredes ahora formaban símbolos que nunca habíamos visto antes. Parecían antiguos. Mi mamá estaba de rodillas, llorando y rezando a la vez, mientras mi papá intentaba recuperarse del golpe. Y yo simplemente no podía moverme. No sabía qué hacer. Miraba a mi hermano preguntándome qué podía hacer para ayudar. Fue en ese momento cuando supe que no podía manejar esto solo con mi familia. Necesitábamos ayuda, no de médicos ni psicólogos. Lo que estaba ocurriendo en esa casa con mi hermano iba más allá de lo humano. Mientras mi mamá seguía llorando y mi papá intentaba levantarse del suelo, hasta que mi mamá, con la mirada más decidida que había visto en ella, nos miró y nos dijo: tenemos que ir al cura. Necesitamos a alguien que sepa qué hacer. Mi papá intentó protestar, pero no hubo lugar para sus palabras. Mi mamá, más allá del miedo, tomó el control. No era una mujer religiosa, pero había algo en su corazón que le decía que solo un hombre de fe podía salvar a Santiago. Mi mamá no pudo esperar más. Fuimos esa misma noche. El pueblo estaba envuelto en oscuridad. El padre Esteban, un hombre que llevaba años viviendo en el lugar, era conocido por su calma y sabiduría, su fe. Cuando lo vio, mi mamá no tuvo miedo al contarle lo que pasaba. Padre, lo que está ocurriendo no es normal. Mi hijo no es el mismo. Su voz temblaba, pero había una fuerza en ella, junto a la desesperación que no podía ocultar. El padre Esteban la miró fijamente sin decir palabras. Después de unos segundos de silencio, asintió. Lo sé, dijo con una voz grave. Hace mucho tiempo que algo oscuro ha estado acechando a este lugar, al pueblo. Y lo que está ocurriendo no es un simple malestar. Lo que lleva a tu hijo es algo mucho más oscuro. Mi mamá regresó esa noche, junto con el padre Esteban en el carro. Un hombre serio, con la mirada fija, pero cargado de una energía que no supe definir. El padre no perdió tiempo. Inmediatamente fue a la habitación de Santiago. El padre Esteban no dijo nada. Solo comenzó a preparar lo necesario: agua bendita, una cruz de madera envejecida y un viejo libro de oraciones. Yo no podía dejar de observar a mi hermano, que seguía ahí, inconsciente, con su cuerpo retorcido de una manera que no era natural. Las sombras de la habitación parecían moverse por su cuenta, como si todo lo que estaba ocurriendo fuera parte de un juego macabro. El padre comenzó a recitar oraciones en latín, pero nada ocurrió. Con un gesto grave, el padre se acercó a él y dijo en una voz baja e imperceptible: el nombre de Jesús te ordena que salgas. Y entonces Santiago se levantó de un solo golpe. No fue como si despertara de un sueño. No. Fue como si un ser completamente ajeno a él tomara el control de su cuerpo. Con un grito desgarrador, el padre Esteban levantó la cruz hacia el rostro de Santiago y con una fuerza, una determinación, y ordenó: Santiago, sé libre. Santiago, sé libre. Te lo ordeno en el nombre de Dios. Santiago comenzó a levitar levemente. Su cuerpo estaba suspendido por unos segundos, como si algo lo empujara hacia arriba. La habitación tembló. El aire se llenó de una tensión insoportable. Y un grito desgarrador se escuchó en la parte de abajo de la casa. Fuimos corriendo.